Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano, y a ellos les queremos plantear como primer elemento de debate el proyecto de presupuestos generales del Estado aprobados por el Consejo de Ministros, que han tenido entrada en el Congreso de los Diputados, fruto de un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, y que hasta el momento no cuenta todavía con una mayoría suficiente para iniciar su tramitación en el Congreso, dado el rechazo manifestado por el PNV, que es el partido que apoyó las cuentas anteriores. En el típico desglose que se hace por provincias, llamó la atención, me parece que son 25 millones, que es la única previsión que hay para la conexión ferroviaria con el puerto de Algeciras, el tramo conflictivo de Algeciras-Boadilla. No existe nada más que 2 millones para el nudo de Tres Caminos. Hay 20 millones para el puerto de Cádiz, pero no está claro si va a haber una solución para el acceso ferroviario al Bajo de la Cabezuela. Según Teófila Martínez, Antonio Sanz, son unos presupuestos que benefician extraordinariamente a la provincia. Según Salvador de la Encina y los partidos de la oposición, son unos partidos que perjudican a Andalucía y a la provincia de Cádiz. La presidenta de la Junta ha destacado que la inversión media por habitante en el caso de Andalucía es 42 euros menor que la media española. Bueno, ¿quién se arranca? Rafael, empieza. Bueno, yo me voy a fijar primero sobre los presupuestos en su carácter general en el Congreso de los Diputados en su presentación, ¿no? Y ver la situación de los partidos de ámbito nacional con relación a los partidos de ámbito autonómico, en este caso el PNV, ¿no? Y se está diciendo una y otra vez hasta qué punto los problemas autonómicos han dependido de los gobiernos de la nación, que para sacar sus presupuestos han dependido de los partidos que gobernaban en Cataluña y en Euskadi. Y ahora nos encontramos en la misma situación, ¿no? Primero, hay una exigencia desproporcionada para que la inversión y el dinero público de todos los españoles vaya a Euskadi. Y lo consiguen de una forma injusta, miserable. Y una vez que lo han conseguido, dicen, no, es que le tenemos un poquito de miedo al artículo 155 aplicado en Cataluña, porque ese precedente nos puede venir mal para nuestra independencia, que vendrá cuando mejor los tiempos lo aconsejen. Claro, es una situación lamentable desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista de la negociación económica y mucho más de la negociación política en función de intereses nacionales apuntando a posible independencia también, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si las autonomías gobernadas por el PSOE y por otros partidos, para que el PNV no pudiera hacer esa extorsión económico-política, fueran y dijeran, nosotros somos de la oposición, pero nos vemos muy maltratados en el reparto, acéptenos el reparto que nosotros le proponemos y entre todos hacemos un presupuesto de interés nacional y con equidistancia y equidad en función de las regiones y tal y cual? ¿Qué pasaría? ¿Serían partidos de izquierda vendidos a la derecha? ¿Desaparecería su carácter de partidos de alternativa de gobierno? ¿Qué pasaría? ¿No? Yo creo que en vez de plantearse esos temas no se plantean, sobre esos temas no se habla, sobre esos temas son tabú, no aparecen en los medios de comunicación, yo no lo he leído en ningún sitio, pero yo creo que ese es el temazo. Yo creo que eso es un poco el tuétano de la situación económico-política que hay ahora mismo en el país con relación
a los presupuestos, ¿no? Y en vez de eso, se da por sobreentendido que eso no puede ser de ninguna manera, y cada uno sus discursos, ¿no? Que después podemos entrar en ese asunto, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es la cuestión previa. Tú has planteado la cuestión previa, que es la cuestión que no entendemos, es decir, la imposibilidad metafísica de que haya un acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales para construir unos presupuestos nacionales es algo que nos llena de perplejidad, a mí por lo menos, y al mismo tiempo de melancolía y de tristeza. Es decir, no sé por qué razón se da esa incompatibilidad tan fuerte que además Pedro Sánchez ejemplifica siempre desde la otra vez por el no y por la imposibilidad. Con lo cual, pues el Partido Nacionalista Vasco en este caso, o el Partido Convergencia y Unión cuando Pujol exigen unas condiciones y los partidos que les faltan esos votos, bien sea uno o bien sea el otro, tienen que ceder a esta exigencia, digamos, por no llamarle de otra manera, ¿no? Exigencia de los nacionalismos periféricos. Bueno, pues una cosa realmente que me llena de melancolía, ¿no? Pero como otra cuestión previa, Rafael, me gustaría plantear otra cosa. Es decir, los ciudadanos tenemos conciencia, digamos, de tres presupuestos, ¿no? El presupuesto más cercano, que es el presupuesto municipal, el presupuesto autonómico y el presupuesto nacional. Bien, yo creo que los tres presupuestos adolecen del mismo fallo procedimental, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, que los presupuestos no son reales. No son reales, en ningún caso. En ningún caso son reales. Entonces, yo, por ejemplo, no me siento capacitado para criticar que en la provincia de Cádiz o en Andalucía los presupuestos que ha presentado este hombre Montoro en las Cortes se ajusten a lo que se está diciendo, porque la gente está hablando un poco aquí como con palo de ciego. Entonces, para el gobierno que presenta esos presupuestos, digamos, son los presupuestos más sociales de la historia del mundo, y para el señor Sánchez estos presupuestos pues son algo así como una cosa injusta de la derecha atrabiliaria española que va contra los intereses de las clases populares, en fin, que son discursos de la confusión. Y no son discursos pedagógicos, no explican ni se compromete nadie además para decir, oye, este presupuesto es real. Me refiero en los tres casos, porque claro, cuando hacen el de la Junta de Andalucía y a algunas ciudades benefician sobre otras, teóricamente, llega luego el delegado del gobierno de la provincia en cuestión y dice, ¿cómo? Pero si esto no se ha hecho nunca. Es decir, la mentira que al parecer conlleva la política genéticamente se da en los tres supuestos. Y entonces ya va siendo hora, porque llevamos muchos años de democracia, de que por lo menos en esta cuestión tan clara y tan elemental como es que estos son los ingresos y estos son los gastos, pues haya un ajuste real y que se explique, porque vamos a ver, partamos de la siguiente base, yo lo hago. Oye, a mí no me sentaría mal para nada que invirtieran más dinero allí que aquí o allí que allá, siempre que allí, allá, aquí, objetivamente fuera necesario que esa inversión, porque vivimos en un país, no vivimos en 50 y tantos países o en 130, ¿comprende? Eso es como cuestiones previas. Un momentito, para que cuando tengáis vuestra intervención tengáis en cuenta también la concreción de la situación absurda que yo estaba planteando. Susana Díaz le ha dicho a Rajoy que va a ir a verlo y a decirle por qué considera injustos los presupuestos. Un supuesto, Rajoy la recibe, estudia la propuesta, ve que tiene bastante razón, hacen las correcciones, llegan a un acuerdo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No depende del PNV, no hace un favoritismo con el País Vasco desvergonzado, podría ser mucho más ajustado a la realidad, pero ¿y qué? Susana Díaz va a decir, yo pacto contigo y mis diputados andaluces, después de este acuerdo donde se ha tenido en cuenta mis reivindicaciones,
va a ser suficiente como para tirar para adelante, ¿no? Eso sería lo lógico, y yo creo que habría que llegar, porque lo que al final sacas de conclusión, o por lo menos yo en el seguimiento de tantos años que conocemos esto, es que no se ha aprendido nada. O sea, en los tiempos se sigue haciendo política, en comunicación, en relaciones exactamente igual de viejuna, y ni la crisis, ni la evolución de los medios de comunicación, ni las redes sociales sacan ni encasillan de tal. O sea, se ha demostrado y se ha visto que aquello que se llamó la descentralización del Estado, que era que el ciudadano estuviera más cerca de la intervención del Estado para hacerlo más ágil, se convierte en unos reinos de taifa. Bueno, pero es que se ha demostrado y está demostrado que no es algo que decimos, sino que ahí está, que el nivel chantajista de estas comunidades, tú lo has dicho suave, yo lo digo chantajista, es el que ha hecho que han entrado y tendrían que haber llegado todos a alguna conclusión en un momento, tanto sea como el PP, diciendo, señores, lo que está claro es que con estas autonomías es cuestión de dinero. ¿Hasta cuándo? De hecho... Pero no solo, puesto que el 155 no es dinero, ¿eh? Espera, hombre, claro, pero... Es política. Sí, pero vamos a ver. Cuidado. Llegamos, la conclusión clara de Cataluña, por mucho que ahora no vamos a entrar porque no es el debate de hoy, pero al final, cuando se empieza a romper esto, cuando ya no hay dinero, porque no hay dinero de lo que están acostumbrados a que le metan por un tubo. Por lo tanto, se acaba dinero y ya se pierde el respeto, porque como tú no me das dinero, pues yo ya lo que me da la gana. ¿Hasta dónde llego con las amenazas? Hasta lo que le ha pasado a él. Bien, el Partido Nacionalista Vasco, que tiene otra estrategia de tiempos, ha hecho una propuesta que tiene cacaruca, es decir, ya ha puesto como condición que se quite el 155 por si acaso a mí me toca, que no tendría por qué, porque te lo puedo quitar, mañana te lo puedo colocar a ti, pero si llegamos a la conclusión finalmente de que se aprobaran, imaginaros escenario A, que se aprueban con el PNV, tenemos que decir, bueno, lo que tiene que haber costado para que se desdigan del 155 y estén bien. Y si no se hace, bueno, pues resulta que esta primera parte, que es lo que ha hecho, que suelen hacer todos los, que es una cierta presión también del Estado, es decir, voy a sacar hasta el reparto que hago por provincia para que se vea lo generoso que son dinero en general, y vean que el que nos viene a fastidiar está claro que está contra España. Bien, ahí tiene que surgir ya la nueva política. La nueva política es lo que estaba diciendo Rafael. Es, si usted se quiere diferenciar Partido Socialista, lo que está viniendo y que de alguna manera distorsiona es un partido emergente como el Partido de Ciudadanos, que dada la problemática del PP sube la espuma simplemente porque no ha estado en el poder, y lo mismo le está ocurriendo al PSOE. El PSOE, la única manera que tendría de diferenciarse, porque le ha tocado al PSOE, lo diría igual del PP si fuera al revés, es en la actitud que estás tú diciendo. Vamos a ver, no vamos a permitir, y es más, hubiera venido bien la experiencia que decía de Cataluña, no vamos a permitir más que estos chantajes hagan que el resto de España estemos en estas circunstancias. Y como tú has dicho, ha hecho un ejemplo clarísimo, ¿vale? Y en esa reivindicación y ese Rajoy, pues señora Susana Díaz, tiene usted toda la razón. Sí, por lo menos, en parte, o tal, o no sé qué, tal. Pero, ¿Qué? mira, A ver, Manolo. yo... vamos a ver. En primer lugar, habría que preguntar, ¿va a haber presupuestos? Bueno, No está tan seguro. No se está tan seguro que vaya a haber lo va a intentar, si no, el presupuesto. Y ahora mismo no lo sabemos. ¿Y por qué? Porque es que hay un elemento que muchas veces no tenemos en cuenta. Y es que el partido que gobierna tiene 137 diputados de 350. Por tanto, está en una situación que hace muy difícil el gobernar cuando tú no tienes... ya con Ciudadanos, luego ya no son 137, ya son muchos más, ¿eh? Tiene 137 de 350. Pero ha pactado con luego, pero escúchame, Enrique, escúchame, sí, que yo te he escuchado. Tiene 137, a los que le sumas 32 de Ciudadanos, pero ¿a cambio de qué? Es que parece que el único que pide a cambio cosas, nada más que es el PNV o el otro, no, a cambio de las concesiones que ha tenido que hacerle para satisfacer en parte sus demandas. Claro. Luego, eso siempre es así, no sé de qué nos extraña. Todas las demandas de Ciudadanos están en reivindicaciones en ámbito nacional. Pero luego nos encontramos. Coalición Canaria no tiene ningún ánimo de independizarse. Y sin embargo, como sus dos votos son fundamentales, le ha pedido
lo que no hay en los escritos para Canarias. Pero es que luego llega un diputado independiente que se presenta en las listas del Partido Socialista Obrero Español y le pide lo que no hay en los escritos también por Canarias. Para él, para Canarias también. Y el gobierno, pues lógicamente, tiene que dárselo. Y luego viene el PNV. El PNV, lo gordo, ya no son los presupuestos para el PNV. Lo gordo se negoció hace un año con el cupo y ahí fue donde obtuvo la gran tajada. Bueno, ahora viene otra. Y ahora viene la consecuencia económica. Y ahora viene, pero ya el cupo lo sacó. De los presupuestos, lo único que el PNV va a sacar son lo mismo, a otro nivel, que saca Coalición, que saca el otro diputado, que saca Ciudadanos también para sus conveniencias. Lo gordo ya lo sacó. Pasó por desgracia desapercibido, pero si eso lo hubiese hecho en tiempos del PSOE no habría pasado tan desapercibido. Pero luego nos encontramos con otra cosa, y es en Andalucía, quien hoy le está exigiendo al Partido Socialista, que es el Partido Popular, le está exigiendo que sea responsable, tuvo Andalucía durante 3 meses sin presidenta de gobierno porque no estaba dispuesta a darle su apoyo y tuvo entonces que pactar con Ciudadanos. Y los presupuestos de la Junta de Andalucía que se aprobaron en diciembre no fueron apoyados por el Partido Popular. ¿Qué ocurre? Pues que hay algo que es una consecuencia de... Los presupuestos son, diríamos, el instrumento en el que una fuerza política que ha ganado establece sus prioridades. No es un asunto tan técnico como se nos quiere hacer ver, sino que hay política de por medio, hay prioridades y no las hay. De ahí que el Partido Socialista pues no esté dispuesto a apoyar la acción, lo que sustentaría la acción de gobierno del partido que hoy gobierne, que está en dificultades. Y eso es un hecho que ya digo demostrable aquí. Luego está ya la otra parte, que es lo que yo llamo ya la liturgia, y luego podremos entrar un poco más extensamente, que antes se llevaban en un carromato, ahora se le da el pendrive, y luego viene al día siguiente, se sabe que hay un argumentario en el que una parte dice que son unos presupuestos que hacen imposible, absolutamente imposible, el desarrollo de la provincia, y otra contestación con un argumentario de la otra parte que dice que son los presupuestos más sociales y más favorecedores del empleo que cada uno podría imaginarse. Si se sumasen las bondades que el vicepresidente de la Junta de Andalucía vino a expresar en diciembre cuando se aprobaron los presupuestos de la Junta, con los que ahora viene el delegado del gobierno, señor Sanz, y la diputada Teófila Martínez a decir las bondades que suponen estos presupuestos del gobierno, sumada a esas dos bondades, sería la provincia de Cádiz el mundo de Yupi. Lo que pasa que, por desgracia, eso no es así. Ahora entraremos en otros asuntos que son más objetivamente, diríamos, los que nos pueden hacer entender si los presupuestos son buenos, malos o regulares. Pero ni son tan buenos como se dice, ni tan malos. Después de tu intervención, sobre todo de tu intervención, yo saco la conclusión de que estamos haciendo mal las cosas. Este país está haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Yo apelo a la memoria de Fernando para los datos, pues yo francamente no sé, no lo he buscado, la deuda que cada autonomía tiene con el Estado. Pero Cataluña es la Cataluña tiene 70.000 millones de euros. Esa deuda ha sido pactada, porque los departamentos de economía de las autonomías no tienen libertad de movimiento para crear esas enormes deudas. Eso también lo pactan en el asunto. Es decir, nosotros que somos una tertulia de libertad, estamos diciendo libremente todas las cosas que en nuestra opinión, desde luego, se están haciendo muy mal. Y las consecuencias que se derivan de todas ellas, que son muchas y muy serias. Entonces, ¿qué es lo que los ciudadanos? Yo me pongo siempre, estoy aquí, pero me pongo allí en la casa de nuestros televidentes, ¿no? ¿Qué hacemos los ciudadanos para evitar este tipo de cosas? ¿Qué hacemos? Porque ahora mismo la pelota está en un tejado en el que nosotros no tenemos acceso. No tenemos ningún acceso. ¿Y qué debería hacer o qué leyes deberían establecerse para obligar al gobierno que sea
para que este asunto se haga de otra manera, porque como se hace, desde luego peor no se puede hacer, en mi opinión. Yo, entrando en lo concreto, parece, vosotros diréis, ¿no?, pero parece que el Partido Popular insiste en que están bien tratados los temas que van directamente a las personas, educación, sanidad, servicios sociales, y parece que debe tener algo de razón, porque las reivindicaciones, tanto provinciales como regionales, en concreto de Andalucía, ¿no?, parece que la reclamación viene para la infraestructura y la obra pública. Luego no dice que sí, porque no se puede decir, no le voy a decir que sí al contrincante, de eso ni muerto, ¿no? Pero parece que alguna razón tiene. Es decir, que parece que el déficit y donde va a estar la reivindicación a la hora de discutir los presupuestos, si llegan a discutirse, será en los temas de infraestructura. Y ahora yo pregunto lo que no se debe preguntar. Con más infraestructura, ¿es verdad que viene en paralelo y en una proporción el desarrollo social de las personas que viven en ese territorio? Sin duda. Porque hace poco, en el juicio de los ERES, algún dirigente de los que está muy comprometido dijo: no, lo que está claro es que aquellas ayudas no sirvieron para nada en algún momento. Y dice uno, bueno, aquellas ayudas, dice, no, aquellas ayudas que eran para los trabajadores, para salvar las empresas, para incentivar la actividad social. Ahora alguien que está imputado reconoce encima, no, aquello no tuvo... Dicho de otra manera, la enorme, tremenda inversión del segundo puente, no digo que no esté bien, a mí me encanta y puede tener mucho futuro y tal, ¿cómo ha repercutido en el bienestar social del conjunto de la población de Cádiz? Pues que no está nada claro. Es decir, no está, a no ser que se diga, con lo cual ya me deja sin argumentos. No, es que ese es un tema de décadas. Ah, bueno, y ya está, si estoy callado ya. Pero si no se dice eso, no está muy clara la relación, a no ser que sean unas inversiones en infraestructura muy estudiadas, con unos estudios de mercado muy ajustados, que yo no tengo claro que eso estén hechos. Lo que se piden es, haga usted esta infraestructura, y como finalidad, ¿no? No están, y fíjate que normalmente en estudios, por ejemplo, para inversiones en el puerto de Cádiz, de los terrenos ociosos de la actividad de contenedores, pues yo he estado en colaboración con consultoras donde se hace todo el estudio de infraestructura, pero basado primero en qué capacidad comercial para eso hay en un entorno, en el que sea. Si eso no es rentable para eso, pues mucha infraestructura que tú pongas, no, porque oye, ¿qué capacidad de compra hay en tal, no? Con lo que hay actualmente, pues 10. Bueno, pues podemos atraer aquí 5, 4, 3, lo que sea. Bien, pero por mucha infraestructura, si eso no se da, la infraestructura está muy bien porque llegará antes y será muy bueno, por ejemplo, para Amazon, ¿no? Porque recibiremos más rápido nosotros los paquetes, pero para el resto poco, ¿no? La inmensa... ¿Te compra en Amazon? Mira, yo sí. No en el almacén. Almacén no compra tú. Un tema No tiene nada que ver. Un tema, yo hago lo de todo. Un tema también que me gusta dejar sobre la mesa y es, vamos a ver, estamos diciendo el que se pusiesen de acuerdo en determinados temas, porque eso beneficia a la mayoría, al país, sería bueno. Y yo digo, ¿por qué no lo hacen los partidos políticos? Sí. Pues porque entienden que hay una contradicción que todavía no se ha sabido resolver. Y la contradicción consiste en que la gente dice, las mayorías absolutas son malas y por tanto queremos acabar con ellas. Cuando eso ocurre, te dice a la vez, pero el acuerdo tampoco es bueno, porque el acuerdo resulta que es una dejación de principios. Y entonces, a ver cómo resuelves ese problema. Hay una contradicción ahí estupenda. Y entonces tienes una contradicción que todavía la política en general, no digo ni siquiera los partidos, la política en general no ha sabido resolver. Y es cómo se contenta a ese acabar con las mayorías absolutas con
esa cultura que hay de este país, no en otros, pero en este país sí, en el que te dicen que un acuerdo de estas características significa haber entregado la cuchara. Hoy en Italia se está hablando ni más ni menos de la posibilidad de un acuerdo entre 5 estrellas que iría mucho más estrafalariamente en su política a lo que puede significar Podemos con la Liga, el partido xenófobo y más de derecha, incluso que podría ser en el espectro político el Partido Popular. Eso aquí no es pensable y eso no se ha resuelto todavía. Pero entrando un poco ya en algunos aspectos del presupuesto sin grandes cifras. Espera, Manolo, vamos a hacer un pequeño receso y ahora sigues tú con los temas de detalle, ¿vale? Volvemos en un momento. Seguimos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Estábamos hablando del proyecto de presupuestos generales del Estado, su repercusión en la provincia de Cádiz. Tenía la palabra Manolo Gómez, que quería hablar un poco de los detalles. Pequeños detalles. ¿Qué creo yo que quiere Susana Díaz hacerle llegar al presidente del gobierno? No es tanto aspectos concretos del presupuesto. Lo que le quiere hacer llegar es el Estatuto de Andalucía establece que la financiación que tiene que llegar de la Administración Central a Andalucía tiene que ir en consonancia con la población. Andalucía representa el 18%, entonces en el presupuesto de inversión tendría que venir el 18% del dinero de lo que supone el presupuesto. No está viniendo eso, están viniendo... No es viable. ¿Cómo que no es viable? Claro que no. Hombre... la población de Soria, que sí, es el 0,4%... pero estamos hablando, cada uno, pero entonces... Cámbiese el estatuto, claro. Pero es que el estatuto no se ha cambiado. Bueno. Y yo no soy de los partidarios de que se cambie. Yo no soy de los partidarios de que se cambie. Y dice, cada año estamos perdiendo casi 3.000 millones en inversiones. Por ejemplo, como dice la provincia a la que ha hecho mención, se beneficia, por ejemplo, en cuanto a su representación política, que está muy por encima de la representación de otros, y recibe ayudas en temas de agricultura y en otros temas que compensan eso. Luego, por tanto, uno de los temas que la presidenta ha hecho bandera es el de la financiación. Aquí está viniendo 3.000 millones menos y la inversión por persona en Andalucía también está muy por debajo, casi 42 euros, de la media de otros sitios. Y claro, pues quiere hacer llegar eso. Y luego ya los 3-4 temas que yo veo en el presupuesto. Hombre, yo creo que en lo que son temas estratégicos, el no tener solucionado, y con lo que se recoge en los presupuestos en mucho tiempo no va a ser así, la conexión de que el puerto que más mueve en toda España en cuanto a movimiento de mercancía, que es el de Algeciras, no esté aún conectado con el corredor central que uniría el puerto con el puerto. Que haya dos bahías con dos puertos y dos polos importantes que estén todavía sin poderse solucionar. Se ha abandonado ya el tema ferroviario, pero es que el tema de la autovía que uniría eso sigue sin resolverse y pasa el tiempo. Hemos hablado muchas veces aquí lo que significa de tapón, lo de el nudo de tres caminos. O sea que hay temas que no son el que el 3% en educación se haya subido, el 5%, sino que en la provincia de Cádiz hay unos temas que vienen arrastrando de tiempo y que yo creo que tienen influencia y lastran el desarrollo económico de una provincia que necesita, para salir de la situación que tiene, pues unas mejores conexiones de elementos que ya están consolidados, porque el puerto de Algeciras no es hacer por capricho una carretera artificial no, estamos hablando de temas que yo creo que son importantes y sin embargo son muy poco tenidos en cuenta en los presupuestos generales del Estado. Yo hace un par de años estuve en Noruega, país espejo de tantas cosas, ¿no?
y tenían unas carreteras como la de Grazalema de ancha. Y decían, no, es que aquí no, porque si se ponen grandes carreteras, el tráfico se multiplica y el turismo, no. Está bien las carreteras, con tal de que estén en buenas condiciones, que sepa circular. Bueno, en la carretera... El famoso puente que hay... Sí, no, bueno, hombre... Suecia, Qué estimado bueno, amigo. Noruega. Öresund. No. Dinamarca con Suecia. Quiero decir... Se ve que no ves las series de televisión Sí, lo veo, pero... importantes, ¿no? Muy mal. todo. Que no, Posiblemente Öresund. sería el Pero en puente que Noruega también atravesó... hay grandes infraestructuras. Bueno, no. El puente que atravesó Puigdemont. Tienen... Para llegar a Yo creo que Dinamarca, Rafael, tú vas en el coche, y lo cogieron. llegas a un fiordo y la carretera termina en la orilla del fiordo. Sí. Te subes a un transbordador, Que te lleva a la otra orilla del fiordo Sí. y sigues, ¿eh? Sí, es una cosa. No hay puentes, ¿eh? Que eso de las infraestructuras y la relación con la vida económico-social de una comunidad, ¿no? Es mejor, voy a poner ejemplo un poquito raro, ¿no? Es mejor que todos los ciudadanos de la provincia de Cádiz tengan hecho la secundaria, la enseñanza secundaria, o que las carreteras sean más anchas para que no haya nudo en tres caminos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O está contabilizado el gasto y la dificultad de comunicación industrial y laboral para que los vehículos no puedan ir por la costa y se tenga que ir a la Jerez Los Barrios que se llega al campo de Gibraltar en un pisplat. No sé, hay una serie de preguntas que no se hacen porque no se deben hacer. No son incompatibles, pero a lo mejor no tenemos que tener todo. Pero por lo que decíamos antes, porque no se aprende. O sea, ahora, hemos pasado una crisis que ha dejado clarísimo las debilidades y ahora, como tenemos un cierto mercado cautivo, ojo, por situaciones externas, no por las nuestras, de un producto que se llama turismo. Entonces ahora todo es dedicado al turismo sin alternativa. Y las carreteras para que se llegue antes, pero como tú bien dices, exclusivamente. Y el día que por lo que sea, que Dios quiera que no pase, se normaliza la situación en el mundo y ya no seamos tan competitivos, ¿qué hacemos con eso? Por ejemplo, y esas, me pasa con el carril de Chiclana. Yo creo que también hay... No te lo No, pero es un pequeño ejemplo, pero es verdad. Estamos en una zona problemática en eso. Bueno, pues siempre hay que llamar al ayuntamiento porque el carril, pues, bueno, hasta, y lo sabe don Manuel, que hace 2 años dice mi mujer, no vuelva a insistir, ¿por qué? Pero cuando ponen el carril la gente ve aquí una velocidad que es que van a atropellar. Pero mira, bueno, pues entonces ahora la gente tiene que ir lento. Es evidente. O sea, ¿cómo lo ves? Hay lo que se llaman badenes. Es evidente Grandes badenes. que, por ejemplo, otra historia. solucionar el problema de que el puerto de la Cabezuela tenga una salida por ferrocarril, pues parece. más que interesante. Parece. Lo que pasa que también es verdad, en un plan irónico, es más fácil o más vistoso a veces inaugurar una autovía que inaugurar un alumno que ha terminado la secundaria, porque resulta poco... Vamos a cambiar de tema. Una explicación a lo que tú has dicho de la Cabezuela, perdón, de Algeciras. Yo pienso, no tengo los datos tampoco, pero pienso que el concepto de infraestructura, el Estado destina al año una cantidad, en cuya cantidad está la deuda de las que ya se han realizado, porque aquí se está pagando en diferido, con lo cual... Si tú le quitas al presupuesto de eso lo que tienes que pagar, tienes lo que tienes. Ese es el tema, que tienes lo que tienes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quería conocer la opinión de nuestros invitados acerca del proyecto presentado por la presidenta de la Diputación, Irene García, de convertir el edificio de lo que fue el Instituto del Rosario, antiguamente Instituto Columela y antiguamente Convento de los Agustinos, en un museo de arte contemporáneo, para lo cual se aportaría en la Diputación 300 pinturas que al parecer son de su propiedad. Para este destino, para convertir ese edificio en un museo de arte contemporáneo, se dice, con un presupuesto de 3,5 millones de euros, el 60% será subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para un edificio bioclimático, o, en fin, sin consumo de energía, etcétera, etcétera, dándose el caso de que ya existe un espacio de arte contemporáneo, en lo que se llama el ECO, en el Parque Genovés, que se rehabilitó en su día con fondos de la Unión Europea.
Sí, en ECO, y tenemos la Cárcel Vieja, y tenemos otros muchos sitios. Yo lo que veo, vuelvo a lo que decía antes, otra vez con la política viejuna. Ya estamos en periodo preelectoral, y yo creo que aquí, en Cádiz, con la situación que tenemos, hay que coger todos esos edificios, todos esos contenedores que se llaman ahora, y buscarle la máxima rentabilidad para que produzca actividad, para que produzca empleo. Esto para mí, con todo mi respeto, igual que el tema de Barcárcel, yo creo que ahí no se va a ver la universidad en la vida, porque soy clarísimo, ¿eh? Yo creo que esto es... Ahora todas las administraciones van a querer ponerse cada uno su tanto, pasaremos hasta las próximas elecciones con esto y estaremos hablando, si estamos aquí a partir de mayo del 19, de que estamos a cero. Y han pasado 4 años y la única solución que hay es, porque habíamos hablado del Reina Sofía, que se vio con la situación con la acción de la universidad, porque no hay prácticamente, no va la gente. La Cárcel Vieja, la Casa de América, la Casa de Iberoamérica, perdón, también necesitaría más contenido. Si todo esto tenemos contenido, ¿por qué no vamos a gastar 3 millones de euros? 3 millones y pico de euros, que no son los 3 millones. ¿Alguien tiene un estudio de la rentabilidad que eso va a tener para el futuro? ¿Alguien tiene un estudio? Manolo. Vamos, yo creo que sería un buen proyecto si ya no existiese otro. Porque claro, existiendo como existe un museo de arte contemporáneo aquí en Cádiz, si hay otros lugares expositivos como puede ser Santa Catalina o el Museo de los Mártires o la misma antigua la Casa de América, etcétera, que ahí también se expone y puede recibir parte de ese legado. Entonces yo lo que tengo mis dudas es si una ciudad como Cádiz, con las características y lo que tiene, puede permitirse el hacer otro museo de arte contemporáneo nuevo. Pues tengo mis dudas, seriamente tengo mis dudas, sin que el proyecto no me parezca mal, pero claro, como cuestión previa de si decir ya que existe. estamos hoy a no sé qué de abril y que no hay nada en San Fernando del Museo de Camarón, porque dijeron que los 3,5 millones de euros estaban allí, ni la primera piedra se ha puesto. Y después quiero decir algo que, bueno, que no lo digo con ánimo de molestar a nadie, pero bueno, el hecho está ahí. Los 300 cuadros que tiene la Diputación, que por cierto es una gran pinacoteca, no son de la ciudad de Cádiz, son de una institución provincial que en cualquier momento se pueden llevar a otro sitio como lugar de expositivo. No tiene por qué ser en Cádiz, puesto que son de la provincia de Cádiz. Cuidado. Y después otra cosa que aquí se ha dicho. Tenemos contenedores, lo ha dicho Emilio, hay contenedores. Lo que no se entiende es que tengamos guardado un tesoro de 300 cuadros en los sótanos o en lo que sea de la Diputación y no estén a la vista del pueblo, que eso sería un incentivo más para venir a la ciudad a ver ese museo. Yo he estado hace pocos días en Málaga y he visto que hay museo de todo. Bueno, pero impresionante, impresionante. No ya el Thyssen, por ejemplo, que es una maravilla. O el Picasso, o el Museo Provincial, el Museo de la Ciudad de Málaga, que es espectacular en la aduana, que le llaman el Museo de la Aduana. Sí, sí. Es que hay el Museo Ruso, el Museo otro, el Museo de la Moto, un montón de museos. Bien, y aquí evidentemente le pasa al Instituto del Rosario como a otros tantos inmuebles de Cádiz, que es que no tienen salida, es que no le hacen nada, es que se va a caer un día. Así tenemos náutica, así tenemos el Valcárcel, así tenemos tiempo libre, así hay un montón de cosas que están paradas. Y ahora sale, le dan 2 páginas del diario portada, la presidenta de Diputación dice, el Rosario, perfecto para tal. Bueno, pues usted verá. Rafael. Usted verá. Bueno, el proyecto que sale ahora es un afán muy antiguo de Diputación. Estando Rafael Román, que se ocupaba mucho de los temas de patrimonio, cultura y este tipo de actividades, me dijo un día, siendo yo jefe de gabinete, mira, es una pena el patrimonio que tenemos, la cantidad de obras de arte
que se han ido, es más, se han estado durante décadas celebrando el Festival de Bellas Artes Aduana. Después en Madrid, en la Feria de Arcos, se ha estado anualmente comprando de una forma específica, con especial atención a los artistas de Cádiz, y el resultado es que esas obras están colgadas en despachos y oficinas administrativas. Esto no tiene rentabilidad social y hay una desproporción, que haya cuadros que tienen un valor como obras de arte que tengan un mero valor decorativo. A ver si pudiéramos poner un sitio en la ciudad. Y yo me puse a buscar por la ciudad distintos inmuebles, y había una carpintería por el Callejón de los Carros, por allí y tal, pero que no pudo salir en la negociación, y vi que estaba lo que actualmente es el Eco, que estaba como una zona de los cuarteles antiguos del parque, y que estaba dejado en desuso, ruinoso y tal. Y entonces pues le hice la propuesta al ayuntamiento. Me reuní con Ernesto Martínez, que había sido antiguo colaborador mío en urbanismo y tal, y le hice la propuesta de que el ayuntamiento le compraba el edificio, lo rehabilitaba y lo convertía en un centro de arte contemporáneo. Unos meses después aparece en la prensa que a Teófilo Martínez se le ha ocurrido que sería muy bueno para Cádiz crear un centro de arte contemporáneo en ese edificio, y monta el Eco. Claro, aquello paralizó totalmente la operación, y el ayuntamiento... Pero pasaron varios años, sí. La propuesta tuya. No, meses y poco. ¿Ah, sí? Porque fue una ocurrencia que le vino desde urbanismo. Pero eso tardó en materializarse. Claro. Desde el anuncio y tal, tuvo que empezar la financiación y tal, y su ejecución fue larga. Pero ya había frenado, le tuvo miedo a lo que en Málaga se parte en el alma porque suceda, que es que venga otro y ponga otra cosa, que no me cueste un duro, y que la inversión sea externa y que dependa de otro, y que yo no tenga que ocuparme de eso y que funcione bien. Aquí era todo lo contrario, aquí era que sea mío, que yo mande, que sea un sitio de mi ámbito de autoridad, etcétera. Él no le gustaba nada, y entonces impidió esa operación hace muchos años. Y eso se quedó. Claro, el problema es que el ayuntamiento no tenía el contenido, y fue a que otro que sí tenía el contenido no tuviera el contenedor. Bueno, pues aquellos después de ese tema no sucedió lo siguiente. Diputación, viendo que tiene un contenido y que el ayuntamiento ha hecho un contenedor, hacemos un convenio para darle contenido. No, se quedó diciendo: mi proyecto se fue al garete, esperaremos momentos mejores. Parece que ha llegado ahora. Ahora tiene un edificio y dice: mi edificio y mi contenido. Y yo hago, y volvemos otra vez a la parcería, a la actuación de cada institución por su cuenta. Lo que a mí me gustaría es que el edificio ese se rehabilitara. Estupendo, yo estoy muy contento. Además, yo empecé a dar mis clases de filosofía en ese instituto donde me habían suspendido ingreso de bachillerato. Entonces, el suspendido en ingreso entró como profesor de filosofía en el Instituto del Rosario. Bueno, que ese instituto, que ese edificio se rehabilitara, me parece estupendo, estupendo. Y si después hubiera un concurso público para que alguien externo, una empresa dedicada a los museos y tal, lo asumiera. El Rosario es propiedad municipal. No, si no, no se haría de la Junta. De la Junta. Y ahora es de la Diputación. Claro, a través de un convenio de Diputación. La Diputación lo tiene todo. Lo tiene todo, y por eso se mete en el lío. No se metería ahí. Entonces, a mí lo que me encantaría es que fueran las instituciones soltando cosas, haciendo concursos públicos y que soltaran las cosas. El Museo Provincial tiene un tema de patrimonio, porque lo que hay dentro tiene un carácter patrimonial que al parecer no puede hacer, pero si no, todo lo que pueda, soltarlo. Y yo siempre pongo el ejemplo pluscuamperfecto, la Torre Tavira, ejemplo pluscuamperfecto, propiedad municipal, rehabilitación pública y entrega y éxito continuado de una labor empresarial, ¿no? Bueno, vamos a un último tema con brevedad. El concejal más veterano
del Ayuntamiento de Cádiz y, según él mismo, de la historia del municipalismo gaditano, José Blas Fernández anuncia su retirada después de 35 años que lleva ya de concejal y 36 cuando termine el actual periodo, lo que se viene a llamar la legislatura. En fin, ¿qué opináis con brevedad? Bueno, yo en un debate no hace mucho tiempo ya dije que me parecería que no se iba a presentar, porque él además había dicho que su futuro político estaba muy vinculado con el de Teófilo Martínez, ¿no? Y parece que, bueno, también dijimos que no entendíamos cómo Teófilo Martínez sigue en el ayuntamiento. Sin embargo, es muy comprensible que Pepe Blas lo deje ahora. Me parece que encaja muy bien con las expectativas del nuevo ayuntamiento que va a tener que salir en la próxima corporación. Él dice incluso que ya en la anterior fue a las listas municipales porque se lo solicitó Teófilo Martínez. Pues bueno, a lo mejor hubiera sido mejor para él, porque estos sofocos que está teniendo en la oposición y que le digan la deuda que dejó y tal, le sienta muy mal y para su carácter. Enrique. Bueno, yo pienso que él se va a ir del ayuntamiento con una gran frustración, porque él le hubiera gustado mucho ser alcalde de Cádiz. Y yo creo que él ha estado hasta el final, pensando que podía ser el alcalde de Cádiz. Es decir, que si Teófila se hubiera ido en el último mandato, por ejemplo, al final, él hubiera sido alcalde de Cádiz y hubiera sido el candidato a alcalde de Cádiz. Bueno, pues eso forma parte de lo humano, es decir, que me parece que no es criticable que él tal. Después él ha sido un hombre que ha mantenido dentro de los gobiernos de Teófilo Martínez una singular personalidad y no se ha dejado tanto avasallar por el ímpetu natural de la montañesa, que realmente era con su gente muy... Pepe Blas siempre ha sido una especie de isla dentro del mar de Cádiz, ¿no? Del mar del ayuntamiento, donde ha llevado una delegación importante que él ha gestionado con criterio, ¿no? Con criterio profesional. Hay un valor que se podría decir en su currículum, ¿no? No participaba en la cohorte de visitas por las tardes a peñas, asociaciones y otros entes ciudadanos. Yo creo que ha cumplido el papel perfecto que en su día él quiso cuando se llega Teófilo Martínez de candidata, pues tienen, porque ella vino no queriendo, según una serie de circunstancias, bueno, pues a todos los de las listas anteriores se laminó y Pepe Blas quedó como el hombre conocedor por el trabajo que hacía, y eso Teófilo Martínez lo ha llevado y él lo ha ejercido y además con un respeto importante, porque es de los pocos concejales que efectivamente jamás, o sea, ha dejado su trabajo, jamás ha estado dado de alta en ningún tipo de cuestión política ni de senador, porque ha trabajado. Y además yo no creo lo que tú dices sobre las apetencias, porque él conoce perfectamente el partido y sobre todo porque a lo mejor hay que coger documentación y verás que a lo mejor ha habido años que ha ejercido más de alcalde accidental que la propia Teófila Martínez, porque ha habido un momento en el que ha habido mucho viaje y él ha estado ejerciendo. Yo creo que él se va con la satisfacción del deber cumplido, conocedor de que no se aplica algo que tú decías importante. No es tanto que él quisiera, sino que lo que no es normal es que en cualquier partido en general estén los líderes, se pongan las listas con unos números y tú dices, bueno, ¿y por qué este señor está de 2 si nunca se le habla de sustituto? ¿No? Por lo tanto tenemos el problema de ahora, sí, que es que va a quedar pues una situación un poco mediana. Yo creo que es una persona que ha sabido ser coherente con el planteamiento que había hecho desde hacía tiempo de ligar su vida política a la de Teófila Martínez. Teófila se va y él entonces ya no encuentra sentido a seguir. Quizás sea esto consecuencia de lo que se ha llamado algunas veces el efecto príncipe. No, pero el efecto... Ha dicho que se va cuando ya han nombrado a... Yo creo que él era ya muy consciente, y se va a ver seguramente en las listas que presenten, de que no es solo el asunto de sustituir a la candidata, sino de hacer otra lista. Y quizás él ha sufrido lo que se llama a veces el efecto príncipe Carlos,
Y sí, le hubiese gustado al príncipe Carlos ser rey, pero lo va a ser su hijo al final, y a él le hubiese gustado ser alcalde, pero lo va a ser otro compañero de partido. Así son las cosas a veces. Antes de terminar, esta tarde ha presentado Rafael un libro en la... Vamos a hacer un momento umbral. Háblanos de tu libro. Bueno, me da un poco de corte en este ámbito. Bueno, pero cuéntanos un poco, por lo menos para que sepan que es bastante raro también, Rafael, que estés aquí, que esta tarde has presentado tu libro y que no digamos nada de tu libro, ¿no? No, pues esta tarde se presenta un librito que es una monografía sobre un fragmento de la historia de la fotografía en Cádiz, que tiene importancia en la historia de la fotografía de ámbito nacional, porque en Cádiz, por una extraña circunstancia y muchos vericuetos, terminó siendo una ciudad donde se puso un primer estudio de retratos fotográficos, un norteamericano que vino a Cádiz, un invento que se hace en París y que sin embargo no tiene la entrada habitual de París, Barcelona, España, sino que hay un largo periplo que va de París, Nueva York, de Nueva York a La Habana, y el americano que monta en La Habana el primer estudio fotográfico de Latinoamérica se viene a Cádiz y monta el primer estudio de retratos fotográficos en la modalidad del daguerrotipo en España, ¿no? Y sobre eso hago primero un recorrido por cómo está la cultura de la imagen en Cádiz en aquella época, y después un meticuloso análisis de la técnica, la cámara, quién es el personaje y tal, de ese acontecimiento central del pequeño ensayo. Bueno, pues ese es el libro. ¿Y alguna dedicatoria en nuestro departamento de dedicatorias? Bueno, a mi amiga Natalia de Chiclana, que nos sigue, chica joven y avispada, por lo tanto ve la tertulia. Y yo en especial quiero felicitar a mi compañero de tertulia y tapatólogo y politapólogo, porque ha sido nieto por segunda vez, abuelo, tiene un segundo nieto, ya nieto difícil, y lo cual es un encanto, porque estamos en la familia que va contrario a lo que está haciendo. Y hace falta gente que nos pague las pensiones, ¿no? Exactamente, por eso lo animo. Quisiera también mandar un recuerdo a Manuel Fernández, el óptico de San Fernando de Maricarmen, que son también seguidores del programa. Al máximo. Muchos recuerdos, porque los aprecio mucho. Bueno, pues con estas dedicatorias damos por concluido el programa de esta semana. Les agradecemos a nuestros invitados, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel, Manolo Gómez de la Torre y Rafael Garófano, sus opiniones y sus comentarios. Agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.